Aquí comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva emisión de Red Más Noticias. Venezuela es el tema. Venezuela tiene hoy dos presidentes. Uno de ellos es Nicolás Maduro y el otro es el jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Todo esto ha sucedido en la tan anunciada fecha del 23 de enero, en la que los venezolanos parecen acostumbrados a que sucedan cosas fuera de lo común. Así es, Paula. Y es que en la víspera se desató un cacerolazo contra Maduro en Caracas y comenzó el caos. 4 muertos y decenas de heridos. Pero esto fue solamente el principio. Más tarde, millones de venezolanos lanzaron su protesta contra Maduro pidiéndole su salida. Luego, el jefe de la Asamblea, Juan Guaidó, se proclamó como presidente interino y casi de inmediato recibió el respaldo de Estados Unidos, de Colombia y otros líderes. El otro presidente, Nicolás Maduro, rompió relaciones con Trump y aseguró que se quedará al mando de su país. Pues bien, vamos en vivo con nuestro corresponsal en Caracas, Jorge Luis Pérez Valeri, para que nos amplíe información de esta jornada que ya la denominan como histórica en Venezuela. Buenas noches, Jorge Luis. Muy buenas noches, compañeros, es un gusto saludarlos desde Caracas. Sin duda alguna, una jornada inédita en medio de esta crisis que hemos visto durante años en Venezuela. Se abre un nuevo capítulo y hemos visto a un diputado opositor que hace tan solo semanas no era reconocido, no era conocido entre la ciudadanía, incluso aquí en Venezuela, ahora asumir como presidente encargado de la República. Ha ocurrido en medio de movilizaciones masivas que se dieron no solo en Caracas, también en el interior del país, con algunos saldos de heridos, algunos saldos de presuntos fallecidos que todavía no confirman las autoridades venezolanas. En 9 puntos de la capital del país se congregaron quienes adversan a Nicolás Maduro. Las demandas sociales llevaron a los venezolanos nuevamente a marchar. ¿Por qué? Porque queremos que Venezuela sea libre. No queremos comprar en el supermercado lo que queramos. Queremos estar con nuestros hijos tan lejos y esto es triste para cada familia. Por eso estamos aquí con Venezuela, protestando por tener una Venezuela libre y de todos los venezolanos. Con su presencia respaldaron la propuesta hecha desde el Parlamento venezolano de iniciar un periodo de transición. Conozco a Juan Guaidó como presidente de mi país y creo que debemos apoyar los 3 pasos que ha designado como ruta de liberación de este país. Aspiraciones que se concretaron. Juan Guaidó juró ante Dios y la multitud asumir la presidencia interina del país. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Tras los anuncios del Parlamento, de inmediato comenzaron las muestras de respaldo. También se presentaron focos de disturbios. Los cuerpos de seguridad intervinieron. Muchos decidieron permanecer en las calles. Y te vamos a decir algo, Nicolás Maduro. Te metes con Guaidó, te metes con Venezuela. No te estás metiendo con Guaidó, te estás metiendo con el pueblo. Eres ilegítimo, no te queremos. Tanto en zonas del este como el oeste de la ciudad se registraron protestas, así como en otras de las principales ciudades de Venezuela. No dudan los ciudadanos que el gobierno actuará ante los anuncios de los opositores. Un día de hechos históricos e inéditos que renovaron la esperanza de millones en medio de la peor crisis en la historia reciente de Venezuela. La polémica de la legitimidad presidencial de Venezuela llegó a las redes sociales. Facebook e Instagram eliminaron la verificación de la cuenta oficial de Nicolás Maduro, donde se identifica como presidente de Venezuela, mientras que Juan Guaidó modificó su perfil de Twitter para añadir su cargo como presidente interino de Venezuela. Queda por verse las consecuencias de lo que viene a continuación. Juan Guaidó fue amenazado por el Tribunal Supremo de Justicia de tener consecuencias penales sobre todas sus actuaciones. Entonces, resta mucho por ocurrir aquí a raíz de estos sucesos que sin duda alguna están conmocionando a Venezuela. Volvemos con ustedes a Bogotá. Gracias, Jorge Luis. Más adelante también volvemos con usted a Venezuela. Minutos después de la proclamación de Juan Guaidó como presidente de ese país, Estados Unidos lo respaldó y lo reconoció como presidente interino, y Trump dejó sobre la mesa todas las opciones frente a Maduro. La Casa Blanca informó desde su cuenta oficial en Twitter que Donald Trump había reconocido al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino del país.
El presidente Donald Trump reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. Minutos después, el vicepresidente Mike Pence, a través de su cuenta en Twitter, publicó el comunicado oficial de Trump, donde reconoce a Juan Guaidó y donde asegura que Estados Unidos continuará usando toda la fuerza económica y diplomática del país para presionar por la restauración de la democracia en Venezuela. En el comunicado, Trump instó a otros gobiernos de la región a que también reconozcan a Juan Guaidó. Después de la publicación del comunicado oficial de la Casa Blanca, donde reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, Donald Trump lo hizo a través de su cuenta personal en Twitter. Los ciudadanos de Venezuela han sufrido por mucho tiempo en manos del régimen ilegítimo de Maduro. Hoy he reconocido oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como el presidente interino de Venezuela. A través de su cuenta en Twitter, el senador republicano Marco Rubio solicitó la expulsión de diplomáticos de Maduro en Estados Unidos. Y fue masiva la reacción de gobernantes del mundo en apoyo al nuevo autoproclamado presidente interino de Venezuela. El Grupo de Lima pidió elecciones libres ante la ilegitimidad de Maduro. Tras el anuncio de Estados Unidos, el primero en pronunciarse fue el mandatario colombiano Iván Duque, quien coincidió con otros jefes de la región que también participan en el Foro Económico Mundial en Suiza. Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y acompaña este proceso de transición hacia la democracia. Luego, uno a uno, los miembros del Grupo de Lima empezaron a sumarse, junto con otros países del continente. Brasil. Brasil, con los demás países del Grupo de Lima que están reconociendo uno a uno este hecho, dará todo su apoyo para que este proceso siga su camino de transición. Canadá. A nombre del gobierno de Canadá informo que reconocemos y expresamos todo nuestro apoyo al presidente interino de Venezuela. Argentina. Confiamos, como los demás países del Grupo de Lima, que la decisión de la Asamblea y de su presidente conduzca al restablecimiento de la democracia a través de elecciones libres y transparentes. Chile. Manifestamos total apoyo en su misión de recuperar la democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Maduro es parte del problema y no de la solución. Sin embargo, México, a través de su Secretaría de Prensa, y Rusia dijeron que no reconocerán a Guaidó y que no cambiarán su postura ante Nicolás Maduro, posición con la que coincidió Bolivia. Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y el hermano Nicolás Maduro en estas horas decisivas en que las garras del imperialismo buscan nuevamente herir de muerte a la democracia. Nicolás Maduro no tardó en reaccionar. Desafió a la Casa Blanca y anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, esta vez frente a una multitud que no era tan abundante como en otras ocasiones. Desde el Palacio de Miraflores y ante cientos de fanáticos que salieron hoy a las calles para respaldarlo, Nicolás Maduro acusó a Washington de querer imponer un presidente para Venezuela, por lo que anunció medidas contra Estados Unidos. He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. También dio una instrucción a los representantes del gobierno estadounidense en territorio venezolano. Dándoles 72 horas para que abandonen el país todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela. Arremetió contra el gobierno colombiano. Pretenden gobernar a Venezuela desde Bogotá. Nos convertimos en esclavos de la oligarquía colombiana. Acusó al gobierno ecuatoriano de promover una persecución contra los venezolanos que viven en ese país y arremetió contra su homólogo Lenín Moreno. Ese pueblo ecuatoriano y peruano no tiene la culpa de tener un presidente nefasto como es Lenín Moreno. Nazifascista, antibolivariano, traidor. Maduro invitó a los poderes públicos del país a que cerraran filas en torno a la revolución y nuevamente les exigió máxima lealtad a los militares venezolanos.
Mauricio, muy buenas noches. Sigamos hablando de Venezuela. ¿Cómo le va? Hola, Paula, ¿qué tal? Mire, le digo yo sigamos hablando de Venezuela porque sin duda este ha sido uno de los temas que ha estado allí muy presente durante esta jornada, porque lo que pasó hoy, pues lo estaba esperando el mundo, pero no sabíamos si hoy iba a ser el día en que se iba a concretar. Estados Unidos, podríamos decir, Mauricio, fue la punta de lanza para que los demás países, enseguidilla, buena parte de la comunidad internacional, pues se decidiera ya a reconocer a Juan Guaidó como ese presidente interino. Hasta ahora habían sido mensajes y declaraciones bastante ambiguas, eso desapareció y ya de frente lo reconocen. Yo le voy a hacer la pregunta del millón. ¿Esto de qué sirve y qué tanto sirve? Paula, yo creo que esta situación, que es bastante singular, un país con dos presidentes, hay que analizarla con detalle para tratar de ser analistas y no barras bravas al respecto, porque uno puede sentir con su corazón qué es lo que quiere. Yo personalmente creo que debería haber una transición pronta en Venezuela. Creo que el país ha estado infamemente oprimido, infamemente explotado, infamemente reprimido por completo, y creo que debería haberlo. Pero una cosa es el corazón y otra es la realidad de los hechos. Vamos a tratar de meter dos dimensiones. Primero, la dimensión jurídica o la dimensión de la legitimidad a la luz de las instituciones, y otra, la situación política. Desde la perspectiva de las instituciones, uno de los presidentes, Nicolás Maduro, espurio, es decir, con unas elecciones que no tienen asidero. Acuérdense ustedes rápidamente lo que sucedió. Marzo de 2017, el Poder Judicial, que está en manos de la Revolución Bolivariana, termina desconociendo a la Asamblea, que es el Parlamento de Venezuela, y termina prácticamente ignorándolo por completo. Después, 2 meses después, se nombra se llama unas elecciones de una asamblea constituyente, es decir, se reemplaza una asamblea, un legislativo que estaba en manos de la oposición, por un legislativo o constituyente o lo que ustedes quieran, totalmente en manos de Nicolás Maduro. Episodio número 1. Episodio número 2, marchas y marchas y marchas en 2017 protestando, más de 150 muertos, reprimidos y asesinados por el régimen. Episodio número 3, en 2018 Maduro adelanta elecciones cuando se supone que estaba negociando con la oposición, adelanta elecciones, no dándoles tiempo en absoluto de organizarse, con líderes de la oposición absolutamente, no, de organizarse a quién, a la oposición, con líderes de la oposición en la cárcel, y fuera de eso con una absoluta falta de garantías para la oposición. Y esas son las elecciones que lo llevan a ser presidente y posesionarse el 10 de enero de este año. Un presidente con todas las dudas y sombras de dudas encima, y claramente llegando al poder por una vía no democrática en su segundo mandato. Ese es el primer presidente desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico, el presidente Juan Guaidó, presidente de la Asamblea de verdad, de la Asamblea Nacional, de la Asamblea de la Oposición, ante la ausencia de otros líderes que se hicieran a ese cargo, 35 años, presidente perteneciente al Partido Voluntad Popular de Leopoldo López, pero con gran apoyo en distintos sectores de la oposición, y recurren al artículo 233 de la Constitución de Venezuela, que dice que ante una falta absoluta del presidente, asumirá el presidente de la Asamblea de manera interina y transitoria mientras se llama elecciones. La gran pregunta es si verdaderamente Nicolás Maduro configura en medio de lo ilegítimo de su presidencia una falta absoluta de presidente. Habrá abogados y habrá constitucionalistas que dicen ahí no se configura esa falta de presidente, y por lo tanto Juan Guaidó es tan ilegítimo como puede ser Nicolás Maduro. Insisto, esto no lo digo con el corazón, lo digo poniendo sobre los dos platos de la balanza la cosa jurídica. Y la cosa política, que es la más importante quizás del día de hoy. Por una parte, la comunidad internacional, a diferencia de otras ocasiones en el pasado, mayoritariamente está respaldando a Juan Guaidó, que es la manera de no respaldar a Nicolás Maduro. Quedan respaldando a Nicolás Maduro China, Rusia, Bolivia, Turquía, Nicaragua, y pare de contar. China, Rusia, sí, ahí están absolutamente todos. Ni siquiera Irán todavía se ha pronunciado al respecto. Y una inmensa cantidad de países, sobre todo el hemisferio, e incluida ya Francia, desde el otro lado del Atlántico, está respaldando a Juan Guaidó. Eso ha cambiado frente a revueltas anteriores. También ha cambiado el hecho de que la economía está absolutamente destrozada, porque ustedes dirán, bueno, va a ser una reedición de lo que sucedió en 2017. No, han cambiado ese par de cosas, comunidad internacional y la situación económica. Lo que no ha cambiado hasta las 8:17 que estamos emitiendo en este momento es la posición de los militares. Es un gran interrogante.
y el que no tenga a los militares de su lado no termina siendo el presidente que termine saliendo adelante. Por lo pronto, un país con 2 presidentes se va a ir a dormir con 2 presidentes y seguramente los militares estarán pensando cuidadosamente qué es lo que van a hacer de aquí en adelante, porque ya las cosas no son tan fáciles ni para ellos ni para los miembros de la Revolución Bolivariana como lo fueron en el pasado desde la perspectiva del cierre del cerco de la comunidad internacional, Giovanni. O sea que una cosa es proclamarse, otra cosa es ejercer. En su opinión, ¿esta fue una proclamación prematura de Guaidó? Yo creo que es fundamental tener el respaldo de la comunidad internacional. ¿Lo tiene? El respaldo de los partidos de la oposición ¿Lo tiene mucho más que Capriles, mucho más que Leopoldo López en el pasado, mucho más que... Y tener certeza de que los militares lo van a apoyar. No lo tiene. Eso es lo que no sabemos. Ya Padrino dijo que no. Y eso todavía no lo tiene. Eso es lo que no sabemos. Pero bueno, entre tanto, en más de 10 ciudades del mundo, los venezolanos levantaron su voz contra el régimen de Maduro y le dieron la bienvenida a Juan Guaidó como ese nuevo presidente. Decenas de venezolanos en España protestaron en contra de Nicolás Maduro al entonar el himno nacional de Venezuela. Con una protesta pacífica, los venezolanos se hicieron sentir en la plaza de la parroquia de Viña del Mar y en la capital, Santiago, manifestaron su apoyo a Guaidó. Hasta en Dubái, Emiratos Árabes, los venezolanos salieron a protestar por una Venezuela libre. En Londres utilizaron el tricolor venezolano para levantar su voz en contra del régimen. Durante una concentración de venezolanos en Estados Unidos, el reconocido actor Edgar Ramírez, notoriamente conmovido, aseguró que la juramentación de Guaidó es relevante. Tenemos nuevo presidente. Venezolanos en Ginebra, Suiza, protestaron en Place the Nations de la ONU en contra de Maduro y ni la nieve los detuvo. En la puerta de Brandenburgo, en Berlín, Alemania, decenas de venezolanos se hicieron sentir, al igual que en la embajada. En Buenos Aires, capital de Argentina, la concentración fue numerosa. Los venezolanos en Melbourne y en Sydney, Australia, enviaron ánimo a los que protestan al interior del vecino país. Te queremos decir, Caracas, que te vamos a poner mejor que Mendy. Los venezolanos en la ciudad de Cúcuta se dirigieron hacia el puente Simón Bolívar Internacional y desde ahí le hicieron un llamado a la Guardia Venezolana. Se está muriendo de hambre en Venezuela. Por favor, tengan conciencia. En Bogotá también fue numerosa la protesta de venezolanos cansados del régimen de Nicolás Maduro y reconociendo a Juan Guaidó como el presidente interino. Pero estas marchas tuvieron un preludio bastante violento. 4 muertos y una estatua de Hugo Chávez quemada fue el saldo que dejó una jornada de disturbios previa a las movilizaciones de hoy en Venezuela. Así, envuelta en llamas, resultó la estatua del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en San Félix, Estado Bolívar. Cientos de personas llegaron enfurecidas al lugar para prenderle fuego al monumento del denominado líder de la revolución bolivariana. Con cacerolazos, los manifestantes celebraban mientras veían cómo la estatua se quemaba lentamente. La destrucción del monumento hizo parte de una ola de nuevas manifestaciones y cacerolazos ocurridos durante la noche del martes y la madrugada de este miércoles en distintos puntos de Venezuela, que dejaron varios muertos y más de 40 detenidos. El lugar en donde se encontraba la estatua de Chávez amaneció así. Uno de los pedazos apareció colgado en un puente peatonal y minutos después, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana tuvieron que retirarlo. Pero no solo en San Félix se manifestaron contra las imágenes del exmandatario venezolano. En Maturín, capital del estado Monagas, la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, que tenía carteles con el rostro de Chávez, fue objeto de ataques por parte de varias personas. Y en Barinas, tierra del ex jefe de Estado, sus habitantes salieron a las calles para exigir la salida de Nicolás Maduro del poder. En Bogotá continúa la marcha en apoyo al presidente interino de ese país, Juan Guaidó. En la residencia del embajador de Venezuela en Colombia, al norte de la capital, se encuentra nuestro compañero Fabián Forero con el expresidente Andrés Pastrana. Fabián, buenas noches. Vamos con usted. ¿Qué más nos puede contar? Buenas noches, continuamos en el plantón de ciudadanos venezolanos en la carrera séptima con calle 85 y nos encontramos con el expresidente Andrés Pastrana. Expresidente Pastrana, ¿son los últimos días, las últimas horas de Nicolás Maduro en el poder para usted? Yo creo que hoy ya se juramentó Juan Guaidó, como lo establece la Constitución venezolana. Por lo tanto, el presidente legítimo de Venezuela es Juan Guaidó
ha formalizado hoy, lo es desde el 10 de enero, lógico, por lo propio que establece la Constitución de Venezuela, que es el presidente. Cuando hay un vacío de poder, es el presidente de la Asamblea Nacional quien asume las funciones de presidente encargado. Expresidente Pastrana, ¿se puede hablar ya de la reconstrucción de Venezuela? ¿Usted cree que este proceso, cómo se debería hacer? ¿Cuánto durará? No, este es el comienzo. Apenas usted sabe que la propia Constitución ahora le corresponde al presidente Guaidó convocar elecciones y me imagino las irán a convocar cuando haya un nuevo Consejo Electoral, cuando haya tranquilidad, cuando haya la posibilidad de celebrar un proceso en paz como corresponde, con observadores internacionales, haciendo un barrido, me imagino yo, al censo, para que la gente pueda votar, qué va a pasar con el sistema electoral, cómo se está manejando. En fin, ahí hay una cantidad de temas, pero corresponde al presidente Guaidó convocar elecciones, no realizar, convocar elecciones para que puedan tener un presidente ya no encargado, sino un presidente en ejercicio en Venezuela. ¿Qué significa que Estados Unidos respalde a Guaidó en Venezuela? Bueno, es uno de los países, yo creo que es más importante que el Grupo de Lima lo haya respaldado. Y es fundamental que nos respalden los Estados Unidos. Ahora esperamos que eso mismo haga la Comunidad Europea, que dentro de la Constitución lo que respalda y lo que mantiene a Juan en este momento Guaidó en el poder es la Constitución de Venezuela, y por eso esperamos que Europa respalde como corresponde al nuevo presidente legítimamente de Venezuela, que es Juan Guaidó. Presidente, muchísimas gracias. Nosotros preparamos la siguiente nota de lo que ha ocurrido con las manifestaciones y el plantón aquí en el norte de Bogotá. Más de 2.000 ciudadanos venezolanos se reunieron desde las 4 de la tarde en la calle 85 con carrera 15, norte de Bogotá. Todos los que estamos aquí en Venezuela reconocemos a Juan Guaidó como presidente de Venezuela porque no queremos a Maduro, es ilegítimo, y apoyamos todo lo que diga Estados Unidos porque necesitamos la intervención militar y la intervención de los otros gobiernos que nos apoyan. Al plantón asistieron diputados y magistrados de la Asamblea y el Tribunal Supremo de Justicia. Lo que ha pasado en Venezuela es lo que esperábamos que ocurriera. Realmente vemos cómo Juan Guaidó, el diputado Juan Guaidó, asume lo que le establece la Constitución venezolana. Para los migrantes, el final de Maduro está cerca. Tengo fe y plenamente fe en Dios y la Virgen que sí va a ser, y así es. Ya lo es. Hay que decir que en este momento está bloqueado el carril norte-sur de la carrera séptima con calle 85. Los ciudadanos venezolanos continúan aquí con alegría y sobre todo con mucha esperanza de que las cosas cambien en su país. En la información que registramos desde el norte de Bogotá, Fabián Forero, Red Más Noticias. Fabián, muchas gracias. Se manifiestan los venezolanos en Colombia, se manifiestan los venezolanos en Venezuela, se manifiestan los venezolanos en el mundo, Mauricio, y creo que eso no es un tema menor. Estamos volviendo a ver a un pueblo venezolano bastante unido en torno a pedirle a Maduro que deje el poder y que ellos quieren restablecer la democracia, como hace mucho no lo veíamos. Y parecería ser que todo esto lo ha logrado Juan Guaidó, este joven ingeniero de profesión de 35 años tan solamente. Paula, no solamente Juan Guaidó, han ido sucediendo en la medida en que los venezolanos han tenido que emigrar de manera forzosa al exterior, han ido sucediendo fenómenos políticos muy importantes. Recordemos que uno de los elementos claves para mantener a Nicolás Maduro en el poder y para que las elecciones hayan sido, en medio de su ilegitimidad y lo que ustedes quieran, tan favorables, más del 60% para Nicolás Maduro, ha sido porque la oposición está muy dividida dentro de Venezuela, ha estado muy dividida dentro de Venezuela y sus líderes muy desprestigiados. No es una opinión mía, las mismas encuestas de final del año pasado, final del año 2018, mostraban que los líderes tradicionales de los partidos de oposición de Venezuela no sumaban más de 25% de favorabilidad de la población. Cualquiera diría, con semejante dictadura y semejante situación económica tan caótica, la oposición tenía que ser la opción que más favorecía a la gente. Pues no sumaban más de 25% de favorabilidad los líderes de la oposición. ¿Qué ha sucedido en el exilio? Y lo hemos visto en Colombia, que se han ido borrando las fronteras entre los distintos partidos de la oposición. En Venezuela, primero Justicia, Voluntad Popular, María Corina, qué sé yo. Fuera de Venezuela, todos venezolanos. Y no es carreta. Yo he tenido oportunidad de estar en los últimos meses conversando con líderes políticos jóvenes líderes políticos venezolanos que están en Colombia.
concejales que tuvieron que salir de Venezuela, diputada que tuvo que salir de Venezuela, distintos líderes de cuadros políticos en Venezuela, un almuerzo en diciembre para celebrar la Navidad con ellos, y estaban uno sentado al lado del otro, y durante 2 horas de discusión sobre Venezuela nadie mencionaba su partido, nadie mencionaba a su líder, nadie hablaba de Capriles, ni de Leopoldo, ni de no sé qué, hablaban del futuro. Hablaban de lo que querían hacer desde afuera. Muchachos menores de 35 años, salvo un par de ellos mayores, la diputada entre ellos, pero gente menor de 35 años diciendo, a mí ya no me importa esa división que hay en Venezuela en la oposición, aquí lo que tenemos que hacer es trabajar por sacar adelante el país. Por lo tanto, lo que ustedes están viendo en este momento en las distintas ciudades de Colombia, en lo que están viendo en Bogotá, que lo vamos a retomar al final del noticiero otra vez con Fabián para ver cómo sigue esa manifestación de venezolanos, es esa muestra de unión que ha hecho, en su ausencia, ha hecho que en el pasado Nicolás Maduro y la Revolución Bolivariana haya tenido el camino político tan expedito. Solo una última mención sobre la muchacha que decía, y creemos en lo que está haciendo Estados Unidos. Les insisto, hay que separar un poco el corazón de otras cosas en este análisis. ¿A Estados Unidos le interesa la democracia en América Latina? Yo lo dudo mucho. América Latina le parece a Donald Trump lo más horrible del mundo. Acuérdense ustedes del muro. La democracia, acuérdense ustedes de los valores democráticos de lo que ha hecho Donald Trump con el príncipe de Arabia Saudita después del asesinato vil de un periodista. Hay intereses en la comunidad internacional. En este caso, el interés de Donald Trump parece ser el tema de estabilidad regional, por supuesto, también el tema petrolero, y el interés de Michael Pence parece ser el tema religioso después de que su propia iglesia ha sido golpeada en Venezuela. En este momento nos conviene, a los que creemos que debe volver la democracia a Venezuela, sí nos conviene, pero poner a Donald Trump como el faro a seguir desde el punto de vista de los valores democráticos, pues me parece un poquito excesivo. Y del caos de Venezuela vamos ahora al Foro Económico Mundial en Davos. Allí el presidente Duque respondió a Noruega que sugirió acatar los protocolos pactados con el ELN. Duque aseguró que el terrorismo no tiene justificación. Tenemos una muy buena relación con el gobierno noruego y yo lo que le pido a ese gobierno y a todos los gobiernos es que entiendan que lo que se presentó la semana pasada no es una discrepancia de posiciones. Lo que se presentó es un crimen internacional que acabó con las vidas de muchos jóvenes indefensos, desarmados, que estaban preparándose para servir como policías de Colombia. Yo espero que la comunidad internacional entienda lo que hay detrás de esto, se solidarice con nosotros y lleve a que haya una presión muy clara para que hagamos justicia ejemplarizante. La mayoría de países que hacen parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas respaldaron al presidente Duque en su petición de capturar a los responsables del atentado la semana pasada en Bogotá. A pesar de que la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el día de hoy era en torno al proceso de implementación de los acuerdos con las FARC en Colombia, de forma expresa los países miembros en su mayoría manifestaron al canciller el respaldo a las decisiones que el presidente Duque está tomando en relación con los guerrilleros del ELN tras el atentado cometido en Bogotá. Debe investigarse en toda profundidad y hay que castigar a los responsables debidamente. Es de la máxima importancia que los responsables se sometan a la justicia. Dadas las pruebas presentadas por el gobierno colombiano que identifica al ELN como autor de ese atentado terrorista, apoyamos las medidas anunciadas por el presidente Duque en su reciente mensaje a la nación. Nada justifica esta violencia. Condenamos los actos terroristas en todas sus formas. Nos unimos al gobierno de Colombia y a los familiares de las víctimas con el profundo deseo de que sus autores sean identificados y puestos ante la justicia. Sin embargo, hubo algunos países que instaron al gobierno colombiano a seguir dialogando. Nosotros no creemos que haya más alternativa que el proceso político. Exhortamos a ambas partes a encarar el posible reinicio de las negociaciones de paz. Sin embargo, Cuba, donde están los guerrilleros, condenó el ataque, pero no pidió llevarlos ante la justicia. Condenamos el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, sean cuales fueren sus motivaciones. Colombia agradeció el respaldo de aquellos que insisten desde las Naciones Unidas en que se debe combatir el terrorismo. Y la Fiscalía General pidió formalmente a la Interpol que se efectúen las capturas contra los máximos cabecillas de la guerrilla del ELN, alias Pablo Beltrán y alias Aureliano Carbonell, así como las de todos los subversivos que se encuentren fuera del territorio nacional.
Por su parte, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, anunció que ya se están adelantando los estudios para solicitar formalmente la extradición de los guerrilleros del ELN. Esas peticiones se formalizarán esta misma semana. La policía internacional, la policía del mundo, tiene hoy circulares vigentes que dan lugar a que cualquier autoridad policial en el mundo pueda proceder de inmediato a la captura de estos señores. Las autoridades buscan a 3 personas que estarían vinculadas con el atentado terrorista en la Escuela de Policía General Santander. Según la Fiscalía, estas personas habrían escoltado el carro bomba durante todo el recorrido antes de ser accionado. Tras analizar más de 14 cámaras de seguridad que registraron el recorrido del carro bomba por las calles del sur de Bogotá, las autoridades advirtieron que por lo menos 3 personas más podrían estar vinculadas con el atentado terrorista. Que hemos establecido un número mayor de copartícipes en el acto terrorista. En 3 cámaras se ve como el carro bomba es al parecer escoltado por varias motocicletas en las que se movilizaron 3 supuestos cómplices. En una de ellas se movilizó quien iba conduciendo la camioneta con los explosivos hasta la estación de Transmilenio del barrio Venecia. El autor del crimen que entró a la Escuela de Cadetes General Santander no era la persona que iba conduciendo el vehículo hasta la estación de Transmilenio de Venecia. En la cámara 1 se ve esta motocicleta en la que se transportan 2 personas, escena que se repite nuevamente en las imágenes de las cámaras 6 y 8. Otras motocicletas también son grabadas acompañando el recorrido del carro bomba. Además de esto, ya se informó que se investiga si hubo o no irregularidades en la seguridad de la escuela. También que en el lugar del atentado se encontró una prótesis de una pierna que podría ser de alias El Mocho, autor material del atentado. La multinacional Coca-Cola informó hoy a la Federación Colombiana de Fútbol que no va a renovar el contrato como patrocinador oficial de las selecciones Colombia. Según la compañía de gaseosa, las razones obedecen a contextos económicos de nuestro país. Las razones que da Coca-Cola para retirarse como patrocinador de la selección Colombia quedaron consignadas en esta carta dirigida a la Federación Colombiana de Fútbol. El nuevo marco regulatorio y tributario generó para la operación del sistema Coca-Cola en Colombia condiciones de inestabilidad que requieren no solo la revisión de nuestro modelo, sino también de las ofertas de valor en el mercado, lo que conlleva a moderar todas nuestras inversiones. En otro comunicado, la empresa de gaseosa aclaró que en ningún caso la decisión está relacionada con alguna diferencia con la Federación Colombiana de Fútbol o tiene relación alguna con procesos judiciales o investigaciones por parte de la Fiscalía. Esto último que se acota es a razón de la investigación de la Fiscalía por la reventa de boletas de partidos de la eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018. De esta manera, la tricolor dejará de recibir $12 millones cada 4 años para sus diferentes divisiones de selecciones. Bueno, pues hay que hablar de esos coletazos de la reforma tributaria, Mauricio, que preocupan, porque no sabemos si esto va a tener un efecto dominó de otras empresas que empiecen a tomar las mismas acciones y termine esto afectando otros rubros de la economía del país, como la publicidad, por ejemplo. Y además aquí preocupa no solamente eso, también preocupan los despidos que por ahora ha anunciado Coca-Cola. Más de 170 personas se quedaron sin trabajo. Paula, yo creo que hay que empezar por recordar y aclarar que cada empresa es libre de hacer lo que quiera. Sin duda. Ver dónde pone su pauta publicitaria, dónde pone sus presupuestos publicitarios, cómo enfoca su modelo de negocio, su oferta de valor o su promesa de valor, como lo termina diciendo también en el comunicado Coca-Cola. Ahora, vincular la decisión de dejar de patrocinar la Selección Colombia a la reforma tributaria, reforma en la cual, recuerden ustedes, se pasó de tener un IVA monofásico para las gaseosas y las cervezas a plurifásico. ¿Qué es eso? Que en el monofásico se cobraba solamente cuando la gaseosa o la cerveza salía de la planta y el plurifásico se va cobrando en las distintas etapas de comercialización. Más recaudo para el Estado, más aumento del precio para el producto final. Decir que esa decisión es la que termina haciendo que cambie su modelo de negocio y saque 177 personas, me parece bastante exagerado. Por una sencilla razón, cualquiera que esté cerca del quehacer empresarial
sabrá que en estas semanas, tercera, cuarta semana de enero, apenas se están conociendo los resultados de diciembre de las distintas empresas, los resultados de ventas, los resultados de rentabilidad, de EBITDA, de utilidades antes de impuestos, después de impuestos. Y los resultados de diciembre no son afectados por la reforma tributaria. Es decir, no se ha acabado el mes de enero y ya dicen que votaron 177 personas por culpa de la reforma tributaria por haber puesto el IVA plurifásico. Me parece que es conectar dos cosas que no tienen que ver. Ahora, ellos harán sus análisis empresariales y verán qué tanto pesa ese aumento en el precio final del producto final en su modelo, y es totalmente legítimo que hagan lo que decidan que tienen que hacer. Pero no hay que perder de vista que el sector bebidas había venido creciendo bastante menos que el promedio de la economía y bastante menos que el promedio del sector alimentos y bebidas. Cualquiera que haya seguido las cifras en los últimos 18 meses lo habrá visto. Y decir a estas alturas que es culpa de la reforma tributaria el prescindir de esas 177 personas me parece exagerado, y me parece que tiene un tufillo como a chantaje político decir, sí, nos clavaron un impuesto, pues ahora tengan, ahí les dejo su Selección Colombia. No lo dicen así, lo dicen de la mejor manera, son libres de hacer lo que quieran, pero yo como economista no veo que la relación sea tan clara como ellos la plantean, es mi opinión. Corfi Colombiana aceptó el pago de sobornos para garantizar que Odebrecht ganara la licitación de la construcción de la Ruta del Sol Tramo 2. Así lo reveló el ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales en el juicio contra José Elías Melo. Luego de aceptar que él recibió los 6.5 millones de dólares de soborno, el ex viceministro de Transporte reveló los detalles del corrupto acuerdo. Cuando el señor Luis Bueno me hablaba del compromiso del soborno, siempre mencionaba a su jefe y hablaba de Marcelo Odebrecht, y mencionaba al señor José Elías Melo en representación de Corfi Colombiana. ¿Qué mencionaba en detalle el señor José Elías Melo Acosta? Que ellos habían aprobado el monto. Morales además contó en el juicio que Corfi Colombiana se había comprometido a asumir parte del pago ilegal. En palabras del señor Luis Bueno, ellos asumían el porcentaje que le correspondía, que era entre 30 y 32, no recuerdo. Durante el juicio, el ex viceministro reconoció que sabía que se estaban cruzando los límites de legalidad en los acuerdos que le ofreció el expresidente de Odebrecht en Colombia, Luis Bueno Jr. La Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, sostuvo que el gerente de RTVC, Juan Pablo Vieri, censuró el programa Los Puros Criollos por las opiniones de su presentador, Santiago Rivas, sobre la ley TIC. En un comunicado, la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, analizó un audio bajo la garantía de la reserva de la fuente, en el que hace estos señalamientos al gerente de RTVC, Juan Pablo Vieri. El gerente de RTVC lideró un plan de retaliación contra Rivas con el propósito de censurar opiniones alternativas a las del gobierno en el curso de deliberaciones sobre asuntos de alto interés público, como la reforma al sector de telecomunicaciones que actualmente impulsa el MINTIC. El espacio editorial del videoblog del espectador La Puya reveló el audio que correspondería a una reunión de trabajo el pasado 6 de diciembre de 2018. No hay posibilidad que en esa gerencia Santiago vuelva a trabajar con esa empresa. En ninguna coproducción. La FLIP señaló que el objetivo era acabar el contrato con Rivas y no permitir más el programa de Los Puros Criollos en RTVC. ¿Esos 12 capítulos al aire significa cuánto tiempo? Son 2 semanas, 3 semanas. 3 semanas. ¿Y empiezan a emitirse cuándo? En enero. ¿En enero? ¿En qué horario? 7:30 de la noche. Lo cambiamos de horario. Okay. Matamos la producción. Lo ponemos 3 de la mañana. No tengo ni idea. Pero no puede ser. Con calificativos, Juan Pablo Vieri se refirió a Santiago Rivas. Y el segundo se está burlando del Estado, se está burlando de la entidad que le da de comer, que le paga un sueldo. Y eso me parece una parte un poco estúpida. El audio demostraría que había una molestia por las opiniones públicas de Santiago Rivas sobre el proyecto de ley de modernización TIC y especialmente su aparición en la puya del espectador. El típico que en serio, para algunas vainas viene a cobrar la ventanilla muy puntual y para otras entonces ahí sí demigra de quien le paga. O sea, le muerde la mano al que le da de comer. Es una muy mala señal. La Fundación para la Libertad de Prensa mañana tendrá una reunión con la ministra de las TIC, Silvia Costaín, en la ciudad de Manizales para analizar la situación sobre la presunta censura de prensa en la que habría incurrido el gerente de RTVC. Y esperado por miles de personas, el Papa Francisco vuelve a Latinoamérica. Arribó esta tarde a Panamá para liderar la Jornada Mundial de la Juventud. Este encuentro católico ha sido apoteósico, incluso supera cifras de los Juegos Olímpicos.
Y llegó, esperado multitudinariamente, el arribo del Papa Francisco a Panamá se registró exactamente a las 4:29 de la tarde, hora local. Allí fue recibido por el mandatario Juan Carlos Varela y Lorena Castillo, su esposa, como si se tratara de un concierto. Así inicia la participación del Sumo Pontífice de la Iglesia Católica en la Jornada Mundial de la Juventud. Representa una inversión de $54 millones. Se han inscrito 100.000 peregrinos provenientes de 156 países, de los cuales ya han ingresado a suelo panameño 40.000, y se estima que más de 700.000 personas le acompañen en total durante sus recorridos. La agenda del Papa en Panamá será así. El 24 de enero adelantará una reunión con el mandatario panameño, posteriormente con obispos latinoamericanos, y dará apertura a la Jornada Mundial de la Juventud. El 25 tendrá uno de los momentos más emotivos con una liturgia con jóvenes presos y un Via Crucis. El sábado 26 una vigilia y el 27 una misa y un encuentro especial con voluntarios de la Jornada de la Juventud. Panamá espera así superar a las pasadas ediciones en Cracovia y Río de Janeiro como la edición más concurrida en este encuentro católico. Lo sucedido durante la jornada de hoy no le ha sido indiferente a varios famosos, quienes a través de sus redes sociales han manifestado su apoyo a los venezolanos. Con el numeral Venezuela Libre y numeral 23E, destacamos las publicaciones de Alejandro Sanz, quien dice: el compromiso ciudadano del mundo es salir a la calle por la libertad. También lo hace Juan Luis Guerra, Luis Fonsi y varios famosos que se unen. Miguel Bosé también dijo: arriba Venezuela, Juan Guaidó presidente, por la libertad y la democracia. Ahí está la publicación de Nicky Millán. Hoy, 23 de enero, la palabra más importante es libertad. Y también están varios artistas como Carlos Baute, como Don Omar y muchos otros que se han pronunciado en redes sociales. Bien, y hacemos contacto, como ya lo habíamos anunciado nuevamente a esta hora, con nuestro corresponsal Jorge Luis Pérez Valeri. Cuéntenos, Jorge Luis, cómo es el ambiente a esta hora luego de la fuerte jornada que se ha vivido hoy en Venezuela. Regresamos con usted. Así es, lo que podemos decir por ahora es que en este lugar en el que nos encontramos, precisamente en el municipio Chacao, es el centro geográfico de Caracas, fue donde ocurrió la movilización opositora. Hace tan solo unas horas había detonaciones, había disturbios, pero por ahora se encuentra tranquilo. Es una tensa calma, con mucha expectativa han vivido los ciudadanos venezolanos el día de hoy, que recordamos es un día histórico. Se cumplieron de cierto modo las expectativas con las que las personas que atendieron al llamado de la oposición esperaban. Se preguntaban los venezolanos qué tanta gente va a acudir a esta movilización. Acudió lo suficiente como para causar impacto a través de las imágenes que se difundieron a través de los medios de comunicación. ¿Qué tanto va a arriesgar el diputado Juan Guaidó? ¿Se va a juramentar? Eso también se cumplió, otra de las expectativas que la oposición o sus seguidores al menos tenían en mente de cara a lo que fue este 23 de enero. Por lo pronto estamos muy atentos a lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Hemos visto el pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos, que ya cuenta además con un representante de este gobierno interino que ha juramentado hoy, el diputado Juan Guaidó. Nosotros estaremos atentos a todas las incidencias y a, por supuesto, el movimiento que se va a ver en las calles de ahora en adelante. Volvemos con ustedes a Bogotá. Claro que sí, Jorge Luis, muchas gracias, y mañana de seguro vamos a tener que estar allí muy enlazados nuevamente usted y nosotros para seguir atentos a los desarrollos de la situación allí en Venezuela. Por lo pronto llegamos al final de esta emisión. No olviden mañana aquí en nuestro canal desde las 6 de la mañana toda la información y las noticias con Darío Arismendi, Juan Lozano y todo el equipo periodístico que hace parte de esta alianza informativa de Caracol Radio y Red Más Noticias. Lo mejor de la radio y lo mejor de la televisión. Que descansen. Nos vemos mañana.